Hola a todos, bienvenidos a su cita con su amigo, el neurólogo. Hoy estaremos comentando sobre una enfermedad neurológica muy frecuente, que es la migraña, sobre la cual mis pacientes me preguntan mucho en las consultas y tienen muchísimas dudas sobre esta. ¿Cuáles son esas dudas? Bueno, la primera, ¿todo dolor de cabeza es migraña? ¿Cómo sé que tengo migraña? ¿Qué es eso? ¿Tiene cura? Hoy vamos a develar algunos aspectos sobre esta enfermedad y desde ahora les adelanto que en un próximo video trataremos de abordar sobre lo que es la prevención y el tratamiento de esta particular enfermedad. Sin más, ya comenzamos. Lo primero que haremos es hablar sobre qué cosa es la migraña, para así poderla reconocer. La migraña es un desorden neurológico que se manifiesta con un dolor de cabeza de moderado a grave, extremadamente incapacitante y puede acompañarse de vómitos, intolerancia a la luz, intolerancia al sonido, entre otras cosas. Esta afecta aproximadamente al 12% de la población y es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Dicen que es una proporción de 3 mujeres cada un hombre la padece. Se ha redefinido mucho en los últimos años y ahora se habla como una enfermedad crónica con manifestaciones episódicas, quiere decir que evoluciona por crisis. Y si bien se han descrito varias formas o subtipos, las formas más estudiadas son la migraña con aura y la migraña sin aura, que de esto estaremos hablando un poquito más adelante. Los episodios de dolor se caracterizan o se desencadenan por 2 factores fundamentales: genéticos y ambientales. Entonces nos asalta una duda: ¿es la migraña hereditaria? Pues sí, tiene un componente también hereditario. Existen varios modelos para explicar por qué se presenta con mayor frecuencia en algunas familias y no es así en otras. E incluso ya se han logrado identificar algunos genes que predisponen a sufrir la migraña común. Y aunque hay que seguir investigando para determinar la relevancia clínica de estos hallazgos, podemos afirmar que la predisposición a la migraña tiene carácter genético, pero también se desencadena por otros factores externos o ambientales. Y ahora mismo se los enumero. En primer lugar, están determinados alimentos y bebidas, tales como el vino tinto, los quesos añejos o maduros y el chocolate como elemento fundamental. Existen otros productos alimenticios y derivados como el glutamato monosódico. Están también los nitritos y los nitratos, que se utilizan mucho como aditivo en las salchichas, en las carnes procesadas, y los endulzantes artificiales. Otros elementos que también pueden desencadenar una crisis migrañosa son los problemas del sueño, aquellas personas que duermen en exceso o aquellos que duermen muy poco. También en este grupo tenemos algunas personas que tienen patrones irregulares del sueño. Los cambios hormonales en las mujeres también pueden desencadenar esta crisis y estos generalmente son ocasionados por las pastillas anticonceptivas, los periodos menstruales, el embarazo e incluso la menopausia. El estrés, la ansiedad u otros problemas emocionales se incluyen además. Y algunas personas padecen migrañas cuando se modifican sus niveles de estrés. Por ejemplo, cuando están por comenzar unas vacaciones o cuando terminas un proyecto muy estresante de trabajo, también puede aparecer la crisis dolorosa. Otros factores ambientales que pueden influir son los perfumes, determinados cambios de temperatura, como los principales provocadores, por decirlo de algún modo, de las crisis dolorosas de la migraña. La clasificación de las migrañas es extensa, mejor no, extensísima. Sería más o menos esto que está aquí. Pero para mejor comprensión,
solo la dividiremos en dos subgrupos: migraña sin aura, que sería solo el dolor característico de esta enfermedad, y la migraña con aura. ¿Qué es el aura? Ahora mismo se las presento. Pues el aura no serían más que alteraciones sensoriales que pueden ser visuales, tales como puntos ciegos que a veces están contorneados con diseños geométricos, líneas en zigzag que flotan gradualmente a través del campo de la visión, o puntos o estrellas brillantes. También podemos incluir entre las auras visuales los cambios en la visión o la pérdida de esta, o quizás simplemente destellos de luz. Pero también el aura simplemente no es visual, también puede ser de otra índole, tales como entumecimiento, que por lo general se siente como un hormigueo en una mano o en un lado de la cara, que se puede extender lentamente a lo largo de una extremidad. También puede ser dificultad en el habla o en el lenguaje, e incluso debilidad muscular. Ahora, ¿cómo son los síntomas de la migraña propiamente dichos? Bueno, si tiene una migraña con aura, al dolor le anteceden los síntomas del aura que ya les había explicado anteriormente. Luego comienza el dolor de forma gradual, que se vuelve más severo. A menudo este dolor es palpitante o pulsante. Muchos describen como si sintieran los latidos del dolor en un lado de la cabeza, porque sí, el dolor de cabeza generalmente es hemicraneal, es decir, puede doler el lado izquierdo o el lado derecho indistintamente. Otros síntomas de la migraña puede ser mayor sensibilidad a la luz, mayor sensibilidad al sonido e incluso algunos olores. También puede tener náuseas y vómitos, y el dolor se empeora cuando el paciente se mueve, cuando estornuda o cuando realiza determinado esfuerzo físico. Ya después del dolor de cabeza, el paciente puede sentirse agotado, débil y confundido, y esto generalmente puede durar más o menos un día. Las migrañas son mucho más comunes en la mañana y a menudo las personas se despiertan con el dolor. Hay quienes sufren migrañas en determinados momentos. Por ejemplo, las mujeres antes de la menstruación. También podemos tener migraña después de una estresante y agotadora semana de trabajo. Es decir, que la migraña está muy estrechamente relacionada con el estrés. Entonces, hoy usted ha conocido un poquito más sobre las características más comunes de esta común enfermedad neurológica. Ya sabe que todo dolor de cabeza no es migraña. También aprendió que tiene factores genéticos y ambientales que pueden desencadenarla. Y en un próximo video yo les voy a hablar sobre cómo prevenir y tratar la migraña. Les recuerdo e insisto que ante cualquier situación que le preocupe, debe asistir con su médico. Nada sustituye una consulta frente a frente. Y les animo a suscribirse a nuestro canal, a compartirlo, y no se olvide de darle a la campanita para que reciba de primera mano las notificaciones en cuanto aparezcan los nuevos videos de nuestro canal. Sin más, se despide su amigo, el neurólogo.